Bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Pues bien, hoy estamos aquí una vez más en Elite Dangerous y hoy traigo una guía tutorial para novatos. Así que si ya tú eres un experto, este vídeo no es para ti. Si eres un novato o un comandante novato aquí en Elite Dangerous, bienvenidos. Bien, este tutorial es especialmente para uno de los compañeros suscriptores que ha pedido este tutorial y bueno, vamos a hacerlo. Un saludito para Gabriel. Bien, entonces ahora, mira, vamos a venir a la nave, ¿ok? Bien, ahora, esta guía tutorial es para conseguir lo que es hierro, níquel y cualquier otra cosa, cualquier otros materiales que queramos encontrar. Ahora, hay dos formas de hacerlo, ¿ok? El primero que vas a hacer es buscarte un comerciante de materiales, pero de materiales primarios, porque hay tres tipos de comerciantes. Si venimos aquí a servicio, vamos a venir aquí a contactos y aquí vamos a ver que hay un comerciante de materiales, esta que está aquí, pero esta no es de materiales primas, ¿ok? Este es de materiales codificados, entonces tú vas a venir aquí, pero no lo dice. Por eso te voy a enseñar cómo conseguirlos. Vas a venir aquí, dice comerciante de materiales, y vas a ver que él tiene materiales codificados solamente. Sí, aquí no vas a conseguir primarios. Para conseguir primarios, donde conseguir hierro, níquel y todo eso, tienes que venir con otro. Entonces vas a venir aquí al mapa galáctico. ¿Ok? Vas a buscar aquí, justo aquí, donde dice modos de datos de usuario. Ahí, en esta área donde tienes que venir. Le das y te vas a buscar comerciante, el primero que sale aquí, este que está aquí. Aquí te va a decir que estás buscando. Entonces aquí, comerciante de materiales primarios, procesados y codificados. Hay tres tipos de comerciante. Bien, si yo acerco el mapa aquí, vas a ver que tiene una bolita, está en la bolita esta, marca color violeta. Bien, vamos a volver acá. Datos de usuario. Si yo marco aquí, significa que yo estoy buscando un comerciante de materiales codificados. Y por eso esta bolita que aparece ahí sale en violeta. Si yo estuviera buscando un comerciante de materiales procesados, entonces necesito conseguir por aquí uno de cualquiera de los sistemas que tenga esa bolita de ese color azul. ¿Ok? Que no hay ninguno cerca. Si quisiera buscar uno de primarios, que es el que necesitas buscar en este caso para materiales primarios como el hierro, metal y todo eso. Bien, entonces tienes que venir y buscar por aquí si hay alguno cerca de ti. Ok, como vemos aquí cerca yo no tengo ninguno. Ninguno que tenga la esfera o el círculo de ese color. Este circulito que está aquí es el que cambia de color dependiendo de lo que tú estés buscando. Volvemos. Se ponen azules o en violeta, dependiendo del color que quieras. Si estás buscando un broker de tecnología, ¿sí? Un broker de tecnología guardián, van cambiando de esfera. Un interestelar factor, como enseñé en el video anterior, mercado negro. Como vemos, este de acá se pone en rojo porque aquí hay mercados negros. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, es del color que se va a poner. Vendedores de portaaviones, ¿ves? Esa esfera va cambiando de color conforme lo que nosotros estemos buscando. Bloques de tecnología y cosas como esta. Bien, esta es una de las formas. Conseguir estos comerciantes no es muy fácil.
Por eso cuando tú consigues un comerciante, o más bien cuando tú estés buscando, tú estés viajando entre las estaciones espaciales, siempre hazte un recorrido por los contactos, por si hay algo que tú piensas que puedes necesitar, como el mercado negro, estos tres tipos de comerciantes de materiales y todo eso. Tienes que hacerte vas a venir aquí al sistema que sea que estés y suponiendo aquí, que aquí tenemos comerciante codificado, ¿verdad? Entonces venimos aquí, añadir marcador, aquí donde dice añadir marcador, vas a poner, puedes poner otra vez lo que es el nombre de esto, porque esto se va a borrar una vez que tú haces la primera letra. Entonces yo lo que hago siempre es para asegurarme que le pongo el nombre otra vez del lugar, en este caso Warfare Terminal, y luego le pongo co comerciante de materiales. Y luego le pongo codificados. Codifica, codificados. Hasta ahí. Bien, y ya yo sé que tengo en codificados. Entonces aquí, si perteneces a una flota, lo puedes marcar para que se comparta con todos los miembros de la flota. Si no, lo puedes poner aquí en favoritos. Luego encárgate de que quede guardado. Y listo. Y ya lo tienes. Ahora, cuando tú necesites buscar dónde están estos lugares, vas a venir aquí arriba. Dice marcadores locales. Vas aquí. En favorito va a aparecer este. ¿Sí? Ahora, si yo vengo por aquí hasta el último, gestionar marcadores, aquí me van a aparecer todos. Y ya yo voy buscando. Como sé que aquí tengo un lugar con planeta acuático, combustibles, y voy en lugares lejanos, donde ya hay. Entonces aquí van a ir apareciendo todas las cosas. En cuerpos, aquí están. Estaciones, aquí están. ¿Sí? En este caso vienes aquí, ahí en estaciones, que es lo que marqué, una estación en un cuerpo planetario, sale el Waffle Terminal comerciante, ¿ok? De codificados. Ahí lo tengo ya. Y ya sé que ahí está. Y puedo marcar el viaje si estoy en otro lugar desde aquí. ¿Ok? Ahora, una forma más fácil y más sencilla que te voy a enseñar es viniendo a los planetas a los que puedes entrar. ¿Ok? Si tú vienes a un planeta como este que tiene atmósfera, pero no puedes entrar en él, como en este caso, no se puede entrar en él. Y no se puede entrar en él porque no tiene encima del sistema, encima del planeta, o la luna o lo que sea, no tiene este semicírculo que vemos aquí. Este semicírculo puede o no tener estas tres barras que están ahí. ¿Ok? Si tiene un semicírculo sin esas tres barras, significa que puedes entrar al planeta, pero no hay asentamientos ni bases planetarias. Si aparecen estas tres barras encima de estos semicírculos, significa que hay. Ahora, como vemos aquí, este es un planeta que no tiene atmósfera. ¿Y por qué? Porque no tiene, digamos, este círculo completo que vemos aquí. ¿Ves? Este círculo completo no lo tiene, como una capa protectora. Entonces, este no tiene atmósfera, pero podemos entrar en él, porque tiene este semicírculo. Este igual, este sí tiene. Bien, ahora, para saber si en estos planetas hay lo que tú estás buscando y qué cantidades, nomás vas a venir ahí, lo marcas y se va a abrir este menú. Entonces ahí lo que tienes que hacer es venir a este lado del menú, venir aquí donde dice información planetaria, le das
y ahí te va a decir todos los materiales que hay desde tungsteno, retonio, cadmio, germanio y todo lo que hay ahí. Pero lo primero que vemos es que dice hierro y níquel. Bien, aquí te dice que hay 22% y 16%, 15 y cada porcentaje de cada uno de estos materiales. En este caso estamos buscando hierro y níquel. Esto es un buen porcentaje de hierro y níquel. ¿Ok? Sobre lo que puedes conseguir esos materiales ahí. Ahora, cuando tú entres al planeta, no es que vas a llegar y lo vas a conseguir rápido. No, ahora te voy a decir otra cosa. Bien, si vinimos a este de aquí, este tiene 23% de probabilidades de conseguir más hierro y níquel. Por lo que siempre tienes que buscar los planetas que tengan porcentaje más alto, ¿ok? Para conseguirlos. Ahora, una vez que ya tú sabes que en este lugar hay, pues te marcas una ruta como normalmente lo harías para llegar a él. Ahora, para poder obtener de los sistemas de los planetas, en los planetas o lunas, poder obtener estos materiales, vas a necesitar en tu nave tener un vehículo terrestre. ¿Dónde lo consigues? Vas a venir aquí a servicio. En servicio lo primero que tienes que hacer es venir aquí, a equipamiento. En equipamiento vas a venir hasta acá, hasta donde dice internos opcionales. Le vas a dar aquí. Tienes que tener un espacio libre para poder colocar lo que son un hangar de vehículos planetarios. ¿Ok? Hangar de vehículos planetarios. Vas a venir, le vas a dar aquí. Le voy a poner a reemplazar, pero no voy a reemplazarlo. En tu caso vas a comprarlo. Y vas a venir por aquí, vas a buscar esto que está aquí, que dice hangares de vehículos planetarios. Le das ahí y puedes comprar el que esté disponible. Ok, bien. Ahora, una vez que tienes esto, entonces vas a venir aquí donde dice muelle de vehículos. Y aquí te va a decir si el vehículo que vas a comprar que esté disponible, que es el Scarab, que es el que necesitas comprar. Le das a comprar y ya está en tu nave. Ahora, si lo que estás buscando es drones, ¿ok? Son drones y digamos drones recolectores o cualquier tipo de drones, igual vas a venir aquí, equipamiento, vas a venir acá donde dice internos opcionales otra vez y aquí vas a buscar un espacio libre. En este caso yo tengo una lanzadera para lo que son drones colectores, le das aquí, reemplazarlo y vas a ver aquí todos los lanzaderas de drones. Tienen drones colectores para combustible, drones prospectores, drones de reparación, drones extractores, ¿ok? Todo tipo de drones que puedas, ¿ok? Multilanzadores de drones, aquí esto también, ¿ok? Y entonces ahora, una vez que tú compras la lanzadera, pues entonces vas a necesitar comprar los drones. ¿Y a dónde consigues los drones? Pues bien, vas a venir aquí donde dice mantenimiento avanzado. Le das aquí y vienes por aquí donde dice drones o reaprovisionamiento de drones. Vienes aquí, le das comprar o vender drones. En este caso hay que comprar. Y yo en mi poder tengo 18 drones. Pero si necesitaras comprar, pues nomás le das aquí. ¿Ves? Y compras. Si le das a la izquierda, compras. Si le das a la derecha, te vas deshaciendo de ellos. Luego le das a confirmar. Y para saber si ya lo tienes dentro, pues nomás vienes a carga para estar seguro. Y vemos que tengo drones colectores. Aquí estos. Tengo 18. Ok. Bien. Y así es como hacemos estas cosas. Ok. Recuerda que si tú quieres saber acerca de
reconocer y conocer bien para qué sirve todo este panel, quédate aquí en los tutoriales para novatos aquí en el canal de Civilcraft Games. Y aquí tenemos para que puedas reconocer para qué sirve todas y cada una de estas cosas que están aquí. ¿Ok? Y hay muchos, pero muchos eh, tutoriales o guías para novatos en esta lista de reproducción. Recuerda que tenemos lista de reproducción para tutoriales o guías para novatos y lo mismo para ya jugadores poquito más experimentados. Ok, so tenemos dos listas de reproducción para tutoriales. Bien, espero que les haya gustado el tutorial. Si necesitan más ayuda, siempre dejen en los comentarios qué tipo de tutoriales les gustaría ver y aquí pues intentamos hacerlo lo más pronto posible. Así que bueno, muchas gracias, un saludito para todos ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda regalarme un like y hasta la vista.